Hoy estamos con un veterano que, tras años de servicio en las Fuerzas Armadas, ha experimentado fenómenos que no puede explicar. Lo que comenzó como una simple sensación física se ha convertido en algo mucho más oscuro. Hoy nos cuenta su historia, y les advertimos que lo que están por escuchar puede no ser fácil de asimilar. Mire, siempre que hablo de esto siento un escalofrío que me recorre la espalda. Tal vez porque revivirlo es como cargar ese peso de nuevo, pero alguien tiene que saberlo. Todo comenzó justo cuando dejé el servicio. Sabía que no sería fácil adaptarme, pero jamás pensé que tendría que lidiar con algo así. No sé si ha escuchado hablar de la mochila invisible, como le dicen algunos compañeros. Al principio pensé que era solo una manera de hablar de las cargas emocionales. Muchos de nosotros regresamos con cicatrices que no se ven, pero lo mío era diferente. Literal, lo sentía en los hombros, como si siguiera cargando la mochila de combate. La primera vez que lo noté fue un día en casa, poco después de mi retiro. Estaba solo. Mi esposa y los niños habían salido al mercado. Me senté en el sillón para descansar, y ahí fue cuando comenzó. Sentí que algo pesado, como una mochila militar, me jalaba los hombros hacia abajo. Me levanté rápido. Miré a mi alrededor, pensando que tal vez estaba teniendo una especie de episodio postraumático. Pero no había nada. Dije, esto es el estrés. Me estoy inventando cosas. Y lo dejé pasar. Lo que parecía ser un simple caso de estrés postraumático, según el propio exmilitar, pronto comenzó a volverse mucho más inquietante. Y es que el peso no solo volvió, sino que empezó a manifestarse en momentos específicos. La segunda vez fue peor. Estaba en mi taller intentando distraerme, reparando una bicicleta. Me agaché para ajustar los pedales y de repente, ahí estaba otra vez. Ese maldito peso en los hombros. Pero esta vez era más intenso, como si alguien me estuviera empujando hacia el suelo. Le juro que, en ese momento, pensé que alguien me estaba jugando una broma pesada. Pero estaba solo. Miré a mi alrededor. Incluso revisé las cámaras de seguridad que tengo afuera. Nada. No había nada ni nadie. Luego empecé a notar que el peso solo aparecía cuando estaba solo y en momentos de estrés. Cuando los niños hacían ruido o mi esposa estaba cerca, no pasaba nada. Pero en cuanto la casa se quedaba en silencio, o si tenía un mal día, ahí estaba esa maldita sensación. Para muchos esto podría parecer una simple ilusión o una manifestación del estrés. Sin embargo, las cosas tomaron un giro más oscuro cuando el exmilitar comenzó a experimentar otras sensaciones, más allá del peso en los hombros. Mire, el peso ya me estaba volviendo loco, pero lo que vino después fue peor. Una noche, después de un largo día, estaba acostado en la cama. Mi esposa ya dormía. Yo seguía pensando en todo lo que había pasado en los últimos meses, intentando encontrarle una explicación lógica a lo que sentía. Y de repente, sentí algo frío en el cuello, como si alguien hubiera pasado los dedos sobre mi piel. Me incorporé de golpe, asustado, pero no había nada. La habitación estaba completamente vacía. Intenté convencerme de que era mi imaginación, que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero esa misma noche escuché un susurro justo cuando estaba a punto de quedarme dormido. A partir de ese momento, lo que parecía ser solo una molestia física se transformó en una experiencia aterradora. El peso en los hombros comenzó a estar acompañado de sensaciones más extrañas y perturbadoras. El sonido, esa fue la primera vez que lo escuché. Fue un murmullo, apenas audible, pero me congeló la sangre, y lo peor es que no entendía lo que decía. Era como si estuviera hablando en un idioma que no conocía. Mi corazón latía a 1000 por hora, y ahí fue cuando empecé a preocuparme de verdad. ¿Qué carajo estaba pasando conmigo? Fui al médico, claro. Me dijeron que era estrés acumulado, tal vez un principio de trastorno de ansiedad. Me dieron algunos medicamentos para relajarme, pero no sirvieron de nada. La sensación solo empeoraba. A pesar de los intentos de buscar ayuda médica y psicológica, el veterano se dio cuenta de que lo que estaba experimentando no era algo que la medicina pudiera explicar. Y cuando el peso comenzó a manifestarse de forma visible, fue cuando su miedo alcanzó otro nivel. El clímax de todo esto llegó una noche lluviosa.
Mi esposa había llevado a los niños a visitar a su madre, así que me quedé solo en casa. Me fui a dormir temprano, pero alrededor de la medianoche me desperté. No sé si fue un ruido o algo más, pero lo que vi, jamás lo olvidaré. Estaba acostado de lado, mirando hacia la ventana, y en la esquina de mi visión pude ver una figura, una sombra oscura, pero no era una persona, no tenía forma humana. Era como un bulto de oscuridad, y lo peor es que se movía hacia mí. Traté de levantarme, pero no pude. El peso en mis hombros era tan intenso que me sentía clavado en la cama. Y ahí fue cuando lo vi. Lo que sea que era esa cosa, se posó sobre mis hombros, y el peso se volvió insoportable. Me paralicé. Mi cuerpo no reaccionaba. Solo pude cerrar los ojos y rezar. El exmilitar asegura que esa fue la última vez que vio la figura, pero el peso en los hombros nunca desapareció por completo. A día de hoy, sigue sintiéndolo en momentos de soledad o estrés, y aunque ya no habla abiertamente del tema, el miedo sigue presente en su vida. Desde esa noche he aprendido a vivir con ello. El peso sigue ahí de vez en cuando, recordándome lo que vi. Nunca supe qué era esa cosa, ni quiero saberlo. Todo lo que puedo hacer es seguir adelante, esperando que con el tiempo, lo que sea que me está acosando me deje en paz. Le digo algo. Muchos soldados regresan de la guerra con demonios internos. Yo volví con algo más. Algo que no puedo ver ni tocar, pero que está ahí, siempre en mi sombra. Si alguna vez siente un peso en los hombros cuando está solo, piénselo 2 veces antes de ignorarlo. Podría ser más que estrés. En la siguiente entrevista, estamos con un exmilitar que prefiere permanecer en el anonimato, pero que tiene una historia que ha sacudido su vida. Una historia que, según él, comenzó con simples notas escritas en papel y que terminó en algo mucho más perturbador. Señor, gracias por aceptar esta entrevista. Para comenzar, ¿podría decirnos un poco de usted antes de que todo esto comenzara? Claro, crecí en el estado de Sonora, en un pequeño pueblo cercano a la frontera. Desde joven me atrajo la vida militar. No sé si era por la disciplina o porque quería salir de aquel lugar sin futuro. Así que me enlisté a los 18 años. Serví en varias misiones a lo largo de mi carrera, muchas en el sur del país, en zonas como Chiapas y Guerrero, luchando contra el narcotráfico y otras amenazas. Estaba orgulloso de mi servicio, de lo que logramos, pero cuando dejé el ejército creí que lo había dejado todo atrás. ¿Y cuándo comenzaron las cosas extrañas? Fue poco después de que me retiré y volví a mi casa en Hermosillo. Al principio, eran cosas simples. Recibía visitas de antiguos compañeros, charlábamos de los viejos tiempos, nada fuera de lo común. Pero un día, al regresar del trabajo, encontré una nota en la mesa de la cocina. Decía, patrullaje en Sierra Negra a medianoche, ruta bloqueada por guerrilleros. Me extrañó, porque esa fue exactamente la misión que había realizado años atrás en Guerrero. Lo raro es que no recordaba haber escrito nada sobre eso, y mucho menos en ese papel viejo y arrugado. ¿Qué hizo en ese momento? Al principio lo ignoré. Pensé que tal vez lo había escrito en algún momento y no lo recordaba, pero al día siguiente, encontré otra nota. Esta decía algo mucho más inquietante. Deslízate por la entrada trasera, hay ojos vigilando. Y justo ese día, cuando volví de hacer las compras, vi a un hombre extraño merodeando cerca de mi casa, como si me estuviera vigilando. ¿Empezó a sospechar entonces que algo no estaba bien? Exactamente. Las notas siguieron llegando. No era siempre, pero aparecían de manera aleatoria, y cada vez que lo hacían, parecían predecir lo que iba a pasar. Una de ellas decía, el perro blanco aparecerá al mediodía. Al día siguiente, vi un perro blanco exactamente a la hora mencionada, algo que nunca había visto en mi vecindario antes. Al principio traté de encontrar una explicación lógica, pero pronto me di cuenta de que lo que estaba sucediendo era más extraño de lo que podía comprender. ¿Estas notas siempre predecían eventos inmediatos? No siempre. A veces hablaban de cosas del pasado, como misiones que yo había cumplido. Pero lo que más me inquietaba era el detalle. Describían lugares exactos donde habíamos estado, y nombres de personas que habían participado, personas que ya no están vivas. Una vez, la nota mencionaba una emboscada en un pueblo al sur de Chiapas, donde perdimos a varios compañeros. El nivel de detalle era tan específico que me ponía los pelos de punta.
¿Podría dar un ejemplo de alguna de esas notas? Claro. Recuerdo una que decía, Alonso caerá primero, en la curva de los pinos. Alonso era un compañero mío. Murió exactamente como lo decía esa nota, durante una misión en la Sierra Madre del Sur. Lo más aterrador es que nunca mencioné esa misión ni a Alonso a nadie después de mi retiro. La única manera de saberlo era haber estado allí. ¿Hubo algún momento en el que sintió que estaba en peligro? Definitivamente. Las notas se volvieron más directas. Recuerdo una que encontré pegada en la puerta de mi habitación. Decía, no bajes la guardia, vendrán a por ti. Esa noche escuché pasos en el pasillo, aunque estaba solo en la casa. Revisé cada rincón, pero no había nadie. Empecé a sentir que algo me estaba acechando, que esas notas no eran simples advertencias, sino que algo o alguien me estaba manipulando. ¿Alguna vez encontró alguna pista de quién podría estar detrás de esto? Busqué respuestas por todos lados. Revisé cámaras de seguridad, cambié cerraduras, incluso hablé con algunos compañeros del ejército, pero todos me decían lo mismo. Estás paranoico, ya deja eso atrás. Pero las notas seguían llegando, y cada vez más precisas. Había días en los que me levantaba con la sensación de que alguien había estado observándome toda la noche. ¿Hubo alguna vez una explicación que lo convenciera? Me negué a creer que todo fuera una coincidencia. Después de un tiempo comencé a pensar que quizás era alguien de mi pasado, alguien que sabía demasiado sobre mis misiones. Pero lo que más me perturbó fue una nota que encontré en mi bolsillo un día. No era una nota como las demás. Esta vez el mensaje era simple. El próximo eres tú. ¿Y cómo reaccionó a eso? Me puse en alerta máxima, cambié mi rutina, evitaba ir a los mismos lugares a la misma hora, y estuve a punto de mudarme de casa. Pero lo que sucedió después fue lo más extraño. Las notas dejaron de llegar de un día para otro. Desaparecieron como si nunca hubieran existido. ¿Nunca más recibió otra nota? Al menos no en papel. Pero la última vez que revisé mi buzón, encontré una carta sin remitente. No era una nota escrita a mano, era algo más formal, como un informe. Al abrirla, reconocí algo que me heló la sangre. Era un informe de misión, una que no había ocurrido aún. ¿Podría decirnos de qué trataba esa misión? Describía una operación que involucraba un ataque en una zona montañosa al norte de Sonora. Los detalles eran tan exactos que parecía imposible. No podía haber llegado esa información a mis manos de ninguna manera legal, pero ahí estaba, como si alguien supiera más de mi futuro que yo mismo. ¿Qué hizo con esa carta? La quemé. No quería más misterios en mi vida, pero a veces me pregunto si ese informe era una advertencia, una especie de pista de lo que estaba por venir. Ahora, cada vez que recibo una carta o un paquete inesperado, me tiemblan las manos al abrirlo, esperando encontrar algo que no debería estar allí. ¿Cree que todo esto ha terminado? No lo sé. A veces, en las noches, siento que alguien me observa. Siento esa misma presencia que sentía en las misiones, como si estuviera bajo vigilancia. Pero hasta ahora, no ha vuelto a suceder nada extraño, o eso quiero creer. Gracias por compartir su historia con nosotros. Lo dejamos con una última pregunta. ¿Cree que hay algo que aún no ha descubierto? Lo único que sé es que, a veces, las cicatrices que llevamos no son solo físicas, sino que pueden volver en formas que no esperamos. ¿Quién está detrás de esas notas? No lo sé, pero si algo es seguro, es que el pasado nunca se queda completamente enterrado. El siguiente relato fue compartido por un exmilitar al que llamaremos Manuel para proteger su identidad. Lo entrevistamos en un pequeño pueblo cercano a la Sierra de Chiapas, donde asegura haber vivido experiencias inexplicables después de dejar el servicio militar. Lo que escucharán a continuación es un testimonio real y perturbador sobre eventos que, según Manuel, lo persiguen hasta el día de hoy. Manuel, cuéntanos un poco sobre tu vida antes de estos sucesos. ¿Cómo era tu rutina como militar? Bueno, mi vida en el ejército no era muy diferente a la de cualquier otro soldado. Me levantaba temprano, entrenaba, cumplía con mis asignaciones y pasaba la mayor parte del tiempo en campamentos o en la selva. Estuve en varios operativos en la frontera sur donde las condiciones pueden ser bastante duras, pero uno se acostumbra.
El cuerpo se fortalece, la mente se endurece y uno cree que nada lo puede afectar hasta que lo hace. ¿Cuándo comenzaron los sucesos extraños? Todo empezó después de que me retiré. Fue poco después de regresar a mi pueblo natal. Vivía tranquilo, me había acostumbrado a una vida más relajada. No había estrés ni adrenalina constante, o eso pensé. Sin embargo, una mañana me desperté con una sensación extraña en la piel. Sentía escozor como si me hubieran golpeado o arañado durante la noche. ¿Era visible lo que sentías? Sí, al principio pensé que eran picaduras de insectos. Me levanté, fui al baño y al mirarme al espejo vi pequeñas marcas en mi brazo derecho. Parecían cortes delgados, como si alguien hubiera trazado líneas finas en mi piel con una navaja. Me asusté, pero pensé que tal vez me había raspado mientras dormía, aunque no tenía uñas largas ni había nada en mi cama que pudiera hacer eso. Las marcas desaparecieron. Lo más extraño es que sí. Desaparecieron como si nunca hubieran estado ahí. Para cuando llegó la tarde, no había ni rastro. Lo dejé pasar, pero al día siguiente, al despertar, encontré nuevas marcas, esta vez en la pierna. Eran distintas, más profundas, como si hubiera estado en algún tipo de combate. Pero no tenía recuerdos de haber soñado siquiera con algo parecido. A lo largo de las semanas, Manuel comenzó a documentar las marcas que aparecían en su cuerpo. A veces parecían ser de cortes, otras veces moretones. Nunca había dolor al despertarse, solo una incomodidad que lo dejaba intranquilo. Lo más inquietante es que ninguna de estas heridas dejaba cicatriz, algo que para él resultaba imposible de entender. ¿Nunca viste a un médico por estas marcas? Sí, claro. Después de que las marcas comenzaron a aparecer con más frecuencia, decidí ir al médico del pueblo. No me creyeron. Me dijeron que seguramente era alguna alergia o que tal vez me estaba autoinfligiendo estas heridas inconscientemente. Incluso me sugirieron que buscara ayuda psicológica, lo cual, en ese momento, me hizo dudar de mi propia cordura. Pero yo sabía que algo no estaba bien. Había pasado años en el ejército y nunca me había sucedido nada parecido. ¿Cuándo te diste cuenta de que estas marcas no eran normales? Hubo una noche, esa fue la peor. Me desperté a mitad de la madrugada porque sentí un ardor en el pecho. Cuando encendí la luz, vi lo que parecían cicatrices de un enfrentamiento real, como si hubiera estado luchando cuerpo a cuerpo. En mi brazo había marcas de lo que parecían ser garras o algún tipo de arma blanca. No tenía explicación, y esta vez no desaparecieron tan rápido como antes. ¿Qué hiciste después de eso? Intenté quedarme despierto. Pasé las noches en vela, con miedo de lo que podría encontrar en mi piel al despertar. Pero lo más extraño es que aunque intentara vigilarme, las marcas seguían apareciendo. No importaba si estaba despierto o dormido. Era como si mi cuerpo estuviera reviviendo algo que ya no estaba en mi control. Con el tiempo, Manuel comenzó a notar patrones en las marcas. Algunas parecían reflejar maniobras de combate que él había realizado en su vida militar. Otras, sin embargo, eran completamente ajenas a su experiencia, como si pertenecieran a alguien o algo más. Mencionaste que las marcas seguían un patrón. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Pasé mucho tiempo observándolas. Algunas noches, antes de que me quedara dormido, podía sentir como una especie de presión en la piel, y a la mañana siguiente, ahí estaban. Me recordaban a las heridas que veía en otros soldados cuando estábamos en el campo de batalla, pero en algunos casos las marcas eran más profundas, como si fueran hechas por algo no humano. ¿Has pensado que podría tratarse de algo sobrenatural? Lo he pensado muchas veces. En el ejército escuchábamos historias de compañeros que aseguraban haber visto cosas, especialmente en zonas de combate donde la muerte estaba siempre presente. Pero nunca creí en eso, hasta que me pasó a mí. ¿Nunca viste algo fuera de lo normal antes de que todo esto comenzara? Una vez, durante una misión en la selva, vi una sombra. Pensé que era un animal, pero su forma no era la de ninguna criatura que conociera. Desapareció entre los árboles y en ese momento no le di importancia, pero ahora
Mirando hacia atrás, siento que tal vez esa cosa me estuvo siguiendo todo este tiempo. ¿Qué harás ahora, Manuel? ¿Buscarás alguna respuesta? No lo sé. Parte de mí quiere saber qué me está pasando, pero otra parte tiene miedo de descubrir que esto no tiene solución, que las marcas son solo el principio de algo peor. Gracias por compartir tu historia. Es evidente que aún no tienes todas las respuestas, pero esperamos que encuentres la paz. Ojalá. Solo quiero que las noches vuelvan a ser lo que eran antes, sin el miedo de que cuando despierte encuentre algo más que una simple marca en la piel. Llegamos a nuestra entrevista final, narrada por un exmilitar, el cual prefiere no decir su nombre por seguridad. ¿Puedes contarnos sobre esos sonidos que mencionabas? Dijiste que todo comenzó hace unos meses, en tu casa, ¿verdad? Sí, así es. Todo empezó hace unos meses, después de que regresé a vivir a Coahuila. No fue inmediato, pero con el tiempo empecé a escuchar algo raro en las paredes. Un sonido rítmico, como un tic, un golpe suave. Al principio pensé que era algo natural, tal vez las tuberías, pero luego me di cuenta de que seguía un ritmo muy específico. ¿Cómo describirías ese ritmo? Era un ritmo de marcha. No te lo puedo explicar de otra manera. Como si alguien, del otro lado de las paredes, estuviera golpeando al compás de una marcha militar. Algo que te eriza la piel cuando lo escuchas repetidamente y más cuando sabes que no debería estar ocurriendo. Desde el momento en que volví a casa, después de dejar el ejército, todo cambió. No fue fácil adaptarme a la vida civil, la rutina de cada día, los silencios de la casa que me parecían un eco del vacío que traía conmigo. Había visto cosas que no se olvidan. Los años de servicio en el ejército mexicano me dejaron cicatrices, algunas visibles y otras, las peores, invisibles. Era joven cuando me enrolé, buscaba un propósito y lo encontré, pero lo que no esperaba es que algunas cosas se quedaran conmigo. Cosas que no se ven. Vivir en una zona rural de Coahuila te da una sensación de tranquilidad, al menos en apariencia. Mi casa es una construcción vieja, robusta, de esas que resisten cualquier cosa. Me mudé ahí buscando paz, tratando de encontrar algo de sentido. Después de lo que viví en los últimos años, esa casa debía ser mi refugio. Pero no fue así. Los primeros días fueron normales, tranquilizadores incluso. Era el tipo de soledad que me hacía falta. Pero entonces comenzaron los ruidos. Al principio lo que escuché eran simples golpes, como si el viento golpeara alguna rama contra la pared. No le di importancia, pero se volvieron más constantes. ¿Y cuándo te diste cuenta de que no era algo natural? La primera vez que lo noté de verdad fue una noche. Estaba en la sala, ya tarde, intentando relajarme después de un día difícil. De repente, esos tics empezaron. Al principio fue un golpe, luego otro, y otro, siempre en el mismo lugar de la pared, detrás de mí. Me di la vuelta varias veces, esperando ver algo, pero no había nada. El tic era suave, pero preciso. Recuerdo que esa noche no dormí bien. El sonido me había puesto nervioso, pero pensé que tal vez era el viento o alguna cuestión estructural de la casa. Pero al día siguiente, lo escuché de nuevo, esta vez mientras estaba en el dormitorio. Tic, 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 como un tambor lejano que solo yo podía escuchar. Pasaron los días y empecé a notar que el tic seguía un patrón. Siempre aparecía en el mismo lugar de la casa, y lo más extraño era que seguía un ritmo que me resultaba extrañamente familiar. La mente es curiosa, ¿sabes? A veces se aferra a pequeños detalles que parecen irrelevantes, y así fue como me di cuenta de que ese ritmo era el mismo que usamos en el ejército, un ritmo de marcha que conocía muy bien. ¿Intentaste hacer algo para investigar de dónde venía? Claro que sí. Primero pensé en buscar alguna explicación lógica. Revisé las paredes, las tuberías, cualquier cosa que pudiera estar causando esos ruidos. No encontré nada. El sonido no parecía provenir de ningún objeto o parte específica de la estructura. Era como si alguien estuviera justo detrás de la pared.
golpeando, pero desde un lugar al que no podía acceder. A medida que los días pasaban, empecé a obsesionarme. ¿Cómo no hacerlo? Cada noche, al caer el sol, ese tic aparecía, repitiéndose una y otra vez. Había algo inquietante en la precisión del ritmo. No era azaroso, no era una falla mecánica. Era un mensaje, o al menos así lo sentía yo. Mi mente empezó a jugarme malas pasadas. Recordaba los momentos en que marchábamos en fila, el eco de nuestras botas en el pavimento, la cadencia perfecta de los pasos, y no podía evitar pensar que algo, o alguien, intentaba recrearlo en mi propia casa. Eso suena aterrador. ¿Hubo algún momento en el que las cosas se intensificaron? Sí, definitivamente. Hubo una noche en particular que lo cambió todo. Ya no solo era el tic en las paredes. Esa noche, el sonido se volvió más fuerte, más insistente, como si lo que fuera que estaba detrás de la pared estuviera impaciente. Recuerdo que me levanté de la cama, decidido a enfrentar lo que sea que estuviera causando esos sonidos. No era lógico, lo sé, pero después de tantas noches sin dormir, mi mente ya no podía distinguir lo real de lo imaginario. Tomé una linterna y caminé por la casa, acercándome al lugar donde siempre escuchaba el tic. Al principio, nada. El silencio más absoluto. Pero cuando acerqué la mano a la pared, lo sentí. Un golpe, seco, justo debajo de mis dedos. Salté hacia atrás, con el corazón acelerado. ¿Llegaste a ver algo? No, nunca vi nada. Pero lo sentí. Esa noche fue la última vez que intenté enfrentar lo que fuera que estaba detrás de las paredes. Desde entonces he aprendido a convivir con ese sonido. No desapareció, pero tampoco se intensificó más allá de lo que te conté. El tic sigue ahí, rítmico, constante, recordándome algo que no puedo olvidar. Vivir con ese sonido se volvió parte de mi rutina. Pero hay noches en las que no puedo evitar preguntarme si fue algo que traje conmigo, algo que no debería haber regresado. El ejército te cambia, te marca de maneras que a veces ni tú entiendes. Y tal vez, solo tal vez, ese tic en las paredes es un recordatorio de todo lo que dejé atrás, pero que nunca me dejará en paz. Gracias por compartir tu historia. Sé que no fue fácil. De nada, espero que sirva de algo, aunque sea para que otros sepan que no siempre estamos solos, incluso cuando lo parecemos.